Vamos a mirar un texto de la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Amén. Ahí va a salir en la pantalla y está. Vamos a leer todos este versículo 12. Amén. Listos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A ver, solo ustedes, por favor. Amén. ¿Se pueden sentar, por favor? Bueno, cordial saludo a nuestro misionero, hermano Carlos, su amada esposa, su hijo, y también la amada iglesia del Señor aquí en El Poblado, esta hora misionera. Y como decía mi esposa, estábamos atendiendo compromisos de las misiones, así que estamos contentos de poder acompañarles en esta ocasión. También contentos de ver algunos amigos que están con nosotros, a quienes saludamos en el admirable nombre de Jesús. Y precisamente estaba pensando en ¿por qué no hay otro nombre? Dice, no hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos. El escritor de esto es Lucas. Y Lucas es el médico amado que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Y pareciera ser que ambos tomos tienen mucho que ver con lo mismo. El Evangelio de Lucas es escrito a Teófilo, un hombre lustre del momento que ha tomado la decisión de caminar con Cristo, y el libro de los Hechos de los Apóstoles también es dirigido al mismo personaje. El texto dice: me ha parecido bien poner en orden todas las cosas que han sucedido desde el principio. Entonces, pensando en los escritos de Lucas, el libro de los Hechos encierra la historia de la iglesia durante unos 30 años, desde el amanecer del cristianismo. Entonces, desde que la iglesia es fundada hasta 30 años después, quien relata toda su historia es Lucas, quien había escrito el Evangelio. Dice el texto que él quiere poner en orden todo lo acontecido respecto del Cristo que había resucitado. Entonces, él deja ver en lo que le ha tomado a Pedro diciendo: no hay otro nombre bajo el cielo que se le haya dado a la humanidad para ser salva, solo el nombre de Jesús. Tendríamos que entonces pensar el por qué, ¿cierto? Porque ya sabemos el para qué. Es para ser salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación eterna. Entonces, pensando en eso, podemos remontarnos un poco a lo que el Salmo 91 dice: te pondré en alto. ¿Por qué? Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo le responderé. Con él estaré en la angustia y lo libraré. Entonces, el salmista dice respecto de Dios:
que hay un nombre. Y en el Antiguo Testamento, Dios inicialmente no se presenta con un nombre particular como se hace posteriormente, sino que el conocimiento del nombre ha sido progresivo. Cuando Dios se le presenta a Moisés en el libro del Éxodo y en el capítulo 3, Él quiere Moisés saber el nombre del Dios que se le ha aparecido, para que cuando el pueblo pregunte cuál es su nombre, entonces él tenga como una claridad sobre a quién le va a presentar. Porque todas las cosas que existen tienen nombre y solo no tiene nombre lo que no existe. Entonces, la respuesta es: yo soy, me envío a vosotros. El yo soy encierra los tiempos verbales. Yo soy es alguien que permanece para siempre. Entonces encierra los tiempos verbales del pasado, del presente y del futuro. Conocido como el gran yo soy. Entonces el yo soy vive un eterno presente. Y al vivir un eterno presente, encierra los tiempos verbales en los cuales el hombre se mueve y ha conocido. El escritor a los Hebreos, hablando precisamente de eso, nos deja ver la importancia de conocer a Jesús. Y en el capítulo 13, versículo 8, dice así, Hebreos 13, 8. Usted me va a ayudar a leer. ¿Qué dice? Jesucristo. Entonces vamos a encontrar que no nos vamos a referir a un nombre como desconocido, sino que parece ser que hallamos como lo que los antiguos buscaron y los escritores trataron de dar a conocer dentro de un tetragramatón unas vocales para que su nombre fuera pronunciado. Pero el escritor dice Jesucristo. ¿Qué pasa con él? A ver, es el mismo. Ayer habla del pasado, hoy habla del presente y habla del futuro. De tal manera de que el yo soy aparece de una manera muy sencilla, diciendo Jesucristo es el gran yo soy. El que es, el que era y el que ha de venir. Ahora, encontramos ese nombre. Pudiésemos hablar un poco de lo que significó en el Antiguo Testamento el nombre. Sin embargo, el nombre tenía mucho que ver con quien portaba ese nombre. Y dice que lo que él hizo en Egipto era para que su nombre fuese conocido en todas las naciones. Por eso cuando los hebreos fueron a conquistar a Jericó, la mujer que se salvó en Jericó con su familia, ¿cómo se llamaba? Muy bien, Raag. Y ella dice, hemos oído que vuestro Dios ha hecho cosas grandes. Dividió el Mar Rojo y comenzó a contar los acontecimientos que dieron origen a la manifestación del poder de Dios en el pueblo. Entonces ella dice, y hemos entendido que no hay Dios ni en el cielo ni en la tierra igual a ese Dios. Amén, amén, amén. Entonces fue conocido por lo que hacía. Entonces el nombre del Todopoderoso
es tan grande como el que porta ese nombre. No hay otro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Por eso cuando usted habla de la encarnación de Dios para portar el nombre, porque tendríamos que pensar entonces en algunas promesas, pero más bien hablemos un poco del profeta mesiánico. El profeta mesiánico es Isaías. Isaías habló o profetizó unos 700 años antes de que Jesús hiciera presencia entre los hombres. En el capítulo 9, en el versículo 6, ese es un texto muy pentecostal. ¿Ustedes saben qué dice ese texto? Porque un niño, a ver las damas que hablan tan bonito, ¿dónde están las damas? Ayuden por favor a leer. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Y se llamará. Vamos a pedirle al ingeniero que deje congelada esa imagen. 700 años antes de que esa profecía se cumpliera, dice, porque un niño nos es nacido. No sé si habrá aquí algún bebé de brazos. ¿Tiene alguno un bebé de brazos? Ahí está esa princesa. Note usted, esa bebé ¿cuántos meses tiene? Tiene 6 meses. Pero ya está un poco fuerte, sin embargo, su apariencia es débil. ¿Cierto que sí? Si esa beba, ¿cuánto? Su nombre es Carlota. ¡Ay, bendito! Está bonito ese nombre. Carlota. Pero Carlota de un mes era muy frágil, ¿cierto? Un niño no es nacido. ¿Cómo nacen? Frágil. ¿Cómo se podría decir? Dependiente, ¿qué más? Muy vulnerable, ¿qué más? Débil. Entonces, mire, Carlota tiene 6 meses, pero todavía depende totalmente, es frágil, es débil, necesita la protección de su madre, de su padre, todo lo que, los calificativos que podamos hallarle para decir, es una niña muy bonita, muy despierta, muy pero pese a todo lo que digamos, físicamente es lo que es. Y dice, ese niño va a nacer débil, un niño no es nacido. Pero luego, pero no, dice luego, pero no se olvide, ese que nace frágil y débil es el Dios fuerte. Es el Dios fuerte. Ese niño frágil, débil, que es como que se va a caer. Cuando están bien tiernos, a veces solamente en la mano caben. Pero dice el profeta, no te olvides, ese es el niño frágil, débil, pero es el Dios fuerte. Oiga, tremendo, ¿no? Y luego dice, es un hijo dado a la humanidad, queriendo decir la manifestación de Dios al mundo en carne, lleva el título de hijo. Un hijo nos es dado, pero luego dice, pero no se olvide, ese hijo es el Padre eterno. Si no vamos como, bueno, estamos recordando lo que ya sabemos. Esto para hablar del nombre y para que usted se dé cuenta que quien porta el nombre no es otro que el mismo Dios eterno, el príncipe de paz, el único que puede darle a Israel, que siempre ha vivido y sigue en guerra, la paz. Es el príncipe que la tiene, que la porta, se llama Jesucristo. Pero entonces cuando usted mira que pasa el tiempo y entonces va a nacer ese niño, hay una mujer virgen que se llama María. Todas las mujeres tenían que cuidar su castidad de tal manera de que todas eran vírgenes,
porque quien hiciera errara en su propio camino tenía que morir apedreada. Entonces todas las mujeres eran vírgenes, pero una de ellas se llamaba María. Y tiene una visita. ¿Quién la visita? El ángel. Y dice: María, eres dichosa, vas a tener un bebé. Pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Ahí viene lo que conocemos como la encarnación. Pablo, hablando de esta situación tan milagrosa, dice: no se puede discutir, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó, o sea, Dios se presentó en carne, Dios vino en carne. Dice: Dios se manifestó. ¿Qué es manifestar? Dar a conocer. Es correr el velo. Es como si tuviésemos una función teatral y entonces aquí tenemos el telón. Y tras el telón hay unos artistas que han preparado una función bien importante para los presentes. Y cuando ya está listo, se corre. Y cuando se corrió el telón, lo que era oculto es manifiesto, o mostrado, o dado a conocer. Es lo que Pablo dice. No se puede discutir. Dios se manifestó en carne. Y Juan, tratando de explicar el milagro, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y qué dice? Pero el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo. Todo esto apunta a que ese que nació siendo un bebé frágil, visitado por los sabios del oriente que le trajeron ofrendas, ese bebecito es el mismo Dios eterno. Es el mismo Dios eterno. Entonces, cuando el evangelista Mateo trata de explicar esto, el primer capítulo dice sobre el nacimiento de Jesús a partir del versículo 18. Y dice que José quiso dejar a María secretamente, porque cuando él se dio cuenta, María estaba embarazada. Y él dice: ¿cómo? No, yo me voy. Está esperando bebé. Y él se pega una asustada y se quiere ir. Pero el ángel se le presenta y dice: José, no temas recibir a María como esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo. ¿Y qué dice? Y llamará su nombre Jesús. ¿Cómo será su nombre? ¿Cómo se llamará su nombre? ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Por eso Lucas dice: no hay otro nombre que se le haya dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. El ángel dice: su nombre se llamará Jesús, porque Él salvará al mundo de su pecado. Y luego dice el escritor: todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí, una virgen tendrá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es. Entonces, ese Dios con nosotros, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Entonces, ahora nos damos cuenta que el portador de ese nombre es el Dios Todopoderoso, el eterno, el incomparable, el sublime. Y sencillamente lo que hace Isaías, es decir, ese niño nace frágil, pero es el Dios fuerte, no te equivoques. Es un hijo que ha sido dado, pero es el Padre eterno. Entonces, ahora podemos pensar: Jesús es Dios manifestado en carne. Y el ángel dice, y coloque en su nombre Jesús, que significa Jehová salva.
entonces ese nombre salvará al pueblo de su pecado. Por eso cuando usted mira a Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. Pero usted para estudiarlo tiene que saber que no solo es Hijo de Dios. Jesús es hijo de Abraham. Jesús es hijo de David. Jesús es hijo del hombre. Jesús es hijo de José. Jesús es hijo de María y Jesús es el Hijo de Dios. Y en cada una de estas denominaciones, Él cumple una función. Como hijo de Abraham, está cumpliendo una función. Por ejemplo, como hijo de Abraham, es el heredero a las promesas. Eso es lo que dice Pablo cuando le escribe a la iglesia en Gálatas. Dice que a Abraham se le hizo una promesa. Y dice, no se le dijo y a sus simientes, como hablando de muchos, sino a su simiente, hablando de uno. ¿Cuál simiente es? Cristo. Entonces, Cristo como hijo de Abraham es el heredero a las promesas. Y Pablo dice que todos los que estamos aquí, que somos de la fe, hijos somos de Abraham. ¿Cierto que sí? Entonces, Jesucristo es hijo de Abraham, pero también de David. Y como hijo de David, Jesús es el heredero al trono davídico. Note usted que no solamente es hijo de Dios para los que no logran entenderlo, sino que es hijo de Abraham, hijo de David, hijo del hombre, hijo de José, hijo de María e hijo de Dios. Y en cada uno de estos espacios se está cumpliendo una función y está dando cumplimiento a unas profecías respecto de lo que sería Él. El que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Por eso, ya hablando de Jesús, su persona, Él es multifacético. Isaías capítulo 53 dice que Jesús es oveja. ¿Cierto que sí? Y San Juan 1:29 dice que Él es cordero. ¿Cierto que así dice? Entonces, Isaías 53 dice que Jesús es oveja. Juan 1:29 dice que Jesús es cordero. Y Juan 10:10 dice, Jesús dijo, y yo soy el buen pastor. Es oveja, es cordero y es el buen pastor. ¿No le parece fascinante esto? Pero él también dice, y yo soy la puerta por donde entra el pastor con la oveja y con los corderos. Pero no solo soy la puerta, soy el camino por donde va el pastor con oveja, cordero y todo. Y cuando tienen hambre, yo soy el pan de vida. Cristo es todo en todos y por todos. A su santo nombre sea la gloria. Ahora bien, San Juan el Evangelista, tratando de hablar lo que tiene que ver con el pueblo judío o el pueblo de Israel y los gentiles, él dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién vino Jesús? Dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, él vino a los suyos. Él vino a lo suyo, que es salvar. Y los suyos, que es Israel, no le recibieron. El apóstol Pedro, si no me equivoco, en el libro de los Hechos, hablando de lo que hizo los judíos, dice, nunca conocieron al Señor de gloria, hablando de Jesús, porque si le hubiesen conocido, los judíos nunca le habrían crucificado a él. Pero él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10, de tal manera que para salvar inevitablemente tenía que morir, porque Génesis 3:15 dice que él tendría que morir. Él es el que nos fue dado para la redención de la humanidad. Ahí está, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la suya, esta te herirá en el calcañar y en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa que se le hizo
a Adán inicialmente cuando ha pecado, que es esta, refiere a lo que Jesús haría por nosotros. Enfrentar a Satanás, y lo enfrentó en la cruz del Calvario. O sea, a Jesús nadie le quitó la vida, porque Él de por sí pone la vida y tiene poder para volverla a tomar, dice. De tal forma de que no fue el poder romano que lo llevó a la cruz. Él mismo quiso ir a la cruz para poder clavar allá la sentencia de condenación que estaba para la humanidad entera. Entonces, mire que así está escrito y así tenía que ser. Israel le rechazó. Y luego dice, mas a todos los que le recibieron, San Juan 1:12, a los que creen, ¿qué pasa con los que creemos en su nombre? Mire usted cómo va el plan redentor de Dios. Ahora Él viene a lo suyo, que es salvar, pero los suyos, que es Israel, lo desprecia. Y luego dice, pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creemos en ese nombre que es sobre todo nombre? ¿Cuántos creemos en ese nombre que es sobre todo nombre? ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Jesús, Jesús. Entonces Él dice que para ser su hijo yo necesito creer en su nombre, recibir su nombre. Y a veces uno no lo entiende así. Pero cuando los judíos que salieron de Jerusalén después de la persecución que se dio con la muerte de Esteban en el capítulo 7 de Hechos, en el capítulo 8 dice que los que iban, o que los que llegaron a Samaria iban predicando el nombre de Jesús, el evangelio y el nombre de Jesús. Vamos a ver si lo encontramos, para que notemos que se predicaba la salvación en su nombre. Hechos capítulo 8 y el versículo, a ver si lo hallamos aquí, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué hacía Felipe? Anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué más? Y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Yo sé que el reino se anunciaba, pero también se anunciaba el nombre de Jesucristo para que la gente pudiese ser salva. Antes de avanzar quisiera aclarar algo. En el Antiguo Testamento, invocar significa llamar. Llamar, atraer, eso es invocar. En el Nuevo Testamento y el uso práctico que se hace del nombre, invocar no es llamar. Cuando se invoca el nombre del Nuevo, no es para llamar, es para obrar. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más dice? Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Mire usted que ya ahí invocar el nombre no es llamar, es obrar. O sea que el nombre se hace, entre otras cosas, para obrar en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y por eso usted se da cuenta que todo lo que sucedió a lo largo de 30 años que se explica en el libro de los Hechos, todo se hizo en el nombre del Señor Jesucristo, incluyendo el bautismo, porque solo hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Otra alabanza al Todopoderoso. Gloria a Dios. Ahora bien, cuando logramos mirar lo que dice el capítulo 15 del libro de los Hechos,
no hablaría del bautismo, porque usted lo conoce, pero por ejemplo, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el capítulo 8, el capítulo 10, el capítulo 19 y el capítulo 22, ahí están quienes tomaron decisión de bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, en esos capítulos. Y en esos capítulos nos hablan de los grupos poblacionales y de las razas que se bautizaron en el nombre de Jesús. Pero en el capítulo 15 del libro de los Hechos, a partir del versículo 12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, hablando de Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, ¿cómo? Pueblo para su, o sea que hay un pueblo de su nombre. Simón ha contado cómo Dios, cuando por primera vez Dios visita a los gentiles, en el capítulo 10. El capítulo 10 de los Hechos narra cómo Dios llega con el regalo de la salvación a los gentiles y va a la casa de Cornelio. Y usted ve que hay todo un direccionamiento del Espíritu Santo para eso. El Espíritu Santo está hablando a Pedro, pero los ángeles están hablando con Cornelio. Y todo lo que sucede allí es obra directa de Dios para salvar al pueblo gentil. Y a partir del capítulo 13 se envían los primeros misioneros a los gentiles. Y luego Pablo habla cómo Dios está haciendo maravillas en medio de los gentiles. Entonces dice Jacobo: de manera que Dios también está haciendo un pueblo para gloria de su nombre. Cómo visitó por primera vez a los gentiles para tomar pueblo para su nombre. Y esto es importante que los hermanos y amigos lo tengamos en cuenta, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Mamá partió para estar con el Señor hace algún tiempo. Y mamá llegó a la iglesia por nosotros, como les conté en días pasados. Pero el único problema con mamá era que ella era adventista del séptimo día. Entonces ella no podía entender cómo era esto, porque incluso nosotros los pentecostales, para ellos éramos locos. Y el recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas, ellos lo califican de una manera muy grotesca, que es feo decirlo acá, pero mamá era así. Entonces mamá todos los sábados ayunaba o se iba para la iglesia adventista. Y cuando ella conoce el nombre que es sobre todo nombre y se bautiza en el nombre de Jesús, eso fue un poco difícil. Porque cuando nosotros vamos al ministro y le decimos: ministro, explíquenos lo que dice Hechos 2:38. Y yo era un niño. Entonces el ministro dice: Hechos 2:38 es la manera como los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero esos son los judíos que crucificaron a Jesús y tenían que, para ser perdonados, bautizarse en su nombre. Entonces le mostramos Hechos 10:48, que los gentiles también se bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? Pero eso no lo creen los adventistas, mamá no lo podía creer. Y el ministro que ministraba la iglesia, cuando nosotros decimos: pero ministro, explíquenos lo que dice aquí. Entonces dice que los gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces él nos explica, pero luego dice, a ustedes les lavaron el cerebro. Por favor, les pido que se vayan de mi oficina. Y nos sacó de la oficina. Nosotros entendimos que el bautismo en el nombre de Jesús es el único bautismo para el perdón de pecados. No existe, porque es que el que se bautiza en el nombre, que es sobre todo nombre para ser salvo, lo que él hace es identificarse Con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para él. Por eso Pablo lo explica en el capítulo 6 de Romanos, Diciendo respecto de lo que simboliza el bautismo y lo que implica el nombre del que es bautizado. Cuando usted mira lo que dice Juan, primero de Juan, en el capítulo 2, versículo 12, el texto sagrado dice, primero de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Oiga, los pecados fueron perdonados por su nombre. porque cuando se invoca el nombre de Jesús sobre el candidato, todo lo que él hizo en la cruz del Calvario para salvar al hombre, participa a ese que se Identifica con su nombre. Entonces, toda la riqueza de la redención que es en Cristo Jesús es para esa persona que ha creído a su nombre. Y dice que los que creen en su nombre Reciben el poder de ser llamados hijos de Dios. Y Pablo dice, por cuanto sois hijos, Entonces el Señor envía el Espíritu Santo a vuestros corazones. entonces qué importante que en esta mañana los hermanos podamos recordar estas verdades eternas Y los amigos no solo la puedan oír, la puedan entender. Y qué bueno que los que ya son bautizados en el nombre de Jesús puedan hacer buen uso del nombre. Amén. Estábamos pastoreando en Bogotá, ahí en Belén, cerca de la Casa de Nariño, como a 6 cuadras, por toda la avenida Presidencial. A mano derecha, subiendo como para Egipto, ahí está la iglesia pentecostal, ahí estábamos pastoreando. Un joven de la iglesia repartía mercancía a las tiendas y fueron a asaltarlo en la parte alta. Y dice que cuando le cayeron los delincuentes, dice, se me vino a la cabeza decir, los reprendo en el nombre de Jesús. dice que esos delincuentes con las pistolas en la mano salen disparados corriendo. Y él por la noche vino a contarme, dice, hermano Jairito, esta mañana me iban a asaltar y yo en medio de la angustia lo que hice fue decir, los reprendo en el... Oiga, algo vieron esos terribles. Salieron disparados, porque cuando se invoca este nombre que es sobre todo nombre, algo puede suceder. Algo puede suceder. Y usted puede hacer uso del nombre porque el nombre está sobre usted. Si se le enferma un hijo en la casa, puede llamar al pastor y Carlitos va y ora. Pero usted también puede orar porque usted tiene poder para hacerlo. ¿Sí o no? O sea, cuando se invoca el nombre en una persona, esa persona debe de apropiarse de una riqueza espiritual incomparable, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y una de ellas es el nombre. El nombre de Jesús. Si usted está en un peligro, diga, hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Si el carro se le está quemando y vio usted el humo, Invoque el nombre de Jesús.
hágalo con fe. Si algo raro, grave está pasando en su casa, invoque el nombre que es sobre todo nombre. Haga buen uso, porque de pronto se hace es mal uso del nombre. Porque una cucaracha por ahí, la hermana se asusta. ¡Ah! Está exagerando un nombre tan poderoso. Porque le dio miedo con una cucarachita, eso no hay necesidad de invocar el nombre. Pero este nombre, en el nombre de Jesús, las tinieblas tienen que retroceder. En el nombre de Jesús, las cadenas del mal, de error del diablo se rompen. En el nombre de Jesús se derriban las murallas de incredulidad, de mentira, de idolatría. ¿Lo podemos creer? Porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. Y se menciona en este siglo y en el venidero. Y no solo eso, todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblarán sus rodillas un día y confesarán que ese es el nombre que es sobre todo nombre. Colóquense de pie, por favor. Vamos a orar. Qué bueno que en esta mañana, si usted no ha sido bautizado en el nombre, se puede bautizar en el nombre de Jesús. Si crees en este nombre, recíbelo en tu vida. Llévalo contigo. Este nombre se convierte en todo, porque es la presencia misma de Dios en la persona, en todo lo que usted necesita. Y sabe que este es el nombre del único y verdadero Dios. Vamos a orar. Los amigos que están aquí, que han oído esta palabra, que puedan entender y puedan creer que hay un nombre especial también para ellos. Un nombre que no solamente los perdona y los salva, sino que los protege, los cuida, los defiende, los bendice. Todo lo que el hombre ha de recibir de bendiciones del cielo, los recibe en su nombre. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por la palabra que ha sido predicada en esta mañana. Te damos gracias por los hermanos y hermanas aquí presentes, los amigos y amigas. Te damos gracias, Señor, porque una vez más hemos oído tu palabra, y no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias porque en esta mañana seguimos creyendo que tu nombre es sobre todo nombre. Y no solamente la iglesia naciente del primer siglo invocó su nombre y se fundamentó en tu nombre, sino que hoy seguimos creyendo que tú eres grande, poderoso, sublime, incomparable, y que tu nombre es sobre todo nombre. Hay aplausos al Todopoderoso en esta hora. Hay aplausos al Todopoderoso.